Azul llega ya nuestra señal, edición de este día, martes 13 de El Comercio TV, María Mercedes. Así es, Robert, amigos, va saliendo el sol, el cielo de Quito se va despejando también. Es hora de llenarnos de energía, de llenarnos de ganas para continuar esta jornada. Y a vivir bien este martes 13 supersticioso, ¿no? Así conversábamos, no se casen ni se embarquen. Ni se casen ni se embarquen, dice la cultura popular, pero no hay nada concreto del por qué tenemos esta creencia. En muchas culturas el número 13 es el número de la mala suerte. Y en la Edad Media dicen que pues esto se instituyó porque había la creencia de la última cena de Jesucristo, donde Judas era el número 13. De ahí nace todo esto. Qué interesante. Y también el viernes, a veces dicen, ¿no? Viernes 13. Y no sé, ¿martes o viernes? Pero ese es por la cultura anglosajona y ese tiene otra connotación. Hemos visto que el 13 en general es el número no de alguna manera querendón, que no se le cree mucho. Que le tenemos un poquito de miedo. Exactamente, así que con este día, enviarles el abrazo del caso, vaya, salga con energía, que nosotros tenemos acá preparado todo el aparataje para contarle lo que ha pasado en Ecuador y el mundo estas últimas horas. Sí, efectivamente, Robert, iniciamos con la información, como era de esperarse, a última hora se incrementó el movimiento en el Consejo Nacional Electoral. Muy a lo ecuatoriano, ¿no? A última hora todo. Este martes culminaba el plazo de inscripciones de candidaturas. Para hoy ya los que están y esos serán. Así es. Vamos. El colorido se apoderó del Consejo Nacional Electoral CNE a pocas horas que culmine el plazo para que los presidenciables cumplan con los requisitos y poder terciar en las elecciones anticipadas de agosto. Yacu Pérez y su compañera de fórmula, Nori Pinela, de la Alianza Claro que se puede, listas 2-17-20, llegaron en bicicleta para aceptar la precandidatura. Pérez elevando un llamado a la reconciliación. Una minga por la seguridad nacional, una minga por la vida, una minga contra la violencia estructural. Ese consenso nacional que lo hemos esperado por décadas. A la fila Fernando Villavicencio y su binomio Andrea González por Construye Lista 25 para inscribir la candidatura con una estrategia para que un posible fraude electoral no tenga piso. Para que sean las Fuerzas Armadas ecuatorianas quienes realicen el control electoral. Cada militar en cada junta electoral tomará la fotografía del acta del escrutinio y lo remitirá al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Qué orgullo poder darle una esperanza no solamente a los jóvenes, sino a las mujeres del país, de que podemos participar activamente en la política. En la tarde de este lunes, Javier Hervás y Luz Marina Vega, por Renovación Total Reto, lista 33, para aceptar la precandidatura. No faltó a quien los nervios literalmente le jugó una mala pasada. Gracias al llamamiento, estoy un poco nerviosa. Primera vez que estoy en algo tan grande. El próximo gobierno es un gobierno muy corto, un gobierno de transición, pero que le tiene que dar rumbo a nuestro país. En el máximo organismo electoral, listos para lo que será los siguientes pasos. Como sabemos, hasta el día de mañana tenemos el proceso de inscripción de candidaturas. Luego de esto ya viene el proceso administrativo interno que tiene que ver con las notificaciones a las organizaciones políticas respecto a las candidaturas inscritas para que se abra el periodo de objeción. Este martes, cerrando la etapa de aceptación de precandidaturas, Luisa González y Andrés Arauz, por el correísmo, informó Héctor Romero. Continuamos con la información, les contamos, Pachacutic respaldará la candidatura de Yacu Pérez a pesar de quedar fuera de la alianza por conflictos internos que incluso le dejan sin candidatos nacionales a la asamblea. La crisis interna en Pachacutic hizo que esta fuerza política del movimiento indígena se quede sin candidatos para la presidencia de la República y la Asamblea en representación nacional. Porque el CNE aduce de que no ha habido primarias y que el Tribunal Electoral, el señor Tipán, no ha firmado, etcétera, etcétera. Como partido político nosotros hemos presentado todos los requerimientos y no ha sido aceptado. En el tema presidencial igual. El Consejo Nacional Electoral argumenta lo siguiente. Respecto al movimiento Pachacutic,
no hemos tenido un pedido formal para asambleístas nacionales ni para binomio presidencial. Lo que sí hemos tenido es pedidos a nivel provincial, los cuales se han desarrollado sin ningún inconveniente. Algo que es cuestionado por los miembros del Tribunal Electoral de Pachacutic. Sí nos llama la atención porque las provincias sí pudieron llevar a cabo sus primarias internas para poder tener asambleístas provinciales, y a los asambleístas nacionales como binomio presidencial los ha dejado fuera de este proceso. Cabe recalcar que el Pachacutic presentará demandas contra la señora Diana Tamaín por vulnerar el derecho de participación a un movimiento político en esta contienda electoral. Pachacutic también quedó fuera de la alianza de Yacu Pérez, pero aún así anunciaron su respaldo. Por lo tanto, este acuerdo es un acuerdo de hecho. No vamos a presentarnos en la papeleta de votación los partidos y movimientos políticos, no. Pero nuestra decisión hace 4 días atrás era de los 26 coordinadores que tenemos, 20 han apoyado la propuesta de Yacu. Ahora, pero la CONAIE, el presidente de la CONAIE ha sido enfático en no dar ese respaldo a Yacu. ¿Cómo toman eso? Mira, eso es un problema de él. Yacu acogió el apoyo de Pachacutic. Lindo sentirnos nuevamente reconciliados. A pesar de que no a todos los miembros de Pachacutic les agrada la opción de Yacu, el candidato junto a Marlon Santi celebraron este respaldo bailando. Informó Valeria Navarro. Izquierda Democrática también está sumida en conflictos internos que de no llegar a resolverse, dice, hasta el día de hoy quedarán sin candidatos para la presidencia y también para la Asamblea Nacional. Izquierda Democrática, a diferencia de Pachacutic, sí cumplió con las elecciones primarias para decidir a quién apoyar a la presidencia de la República y lanzar lista propia de candidatos a la Asamblea. Sin embargo, la pugna se da porque sus propios miembros han calificado de irregular este proceso. Que no esté con toda la presencia de todos los miembros del Consejo Ejecutivo Nacional, así como tampoco que se aplicó la normativa y el reglamento que fue aprobado por el Consejo Ejecutivo Nacional de la organización, así como otras irregularidades. No se constató el quórum, no tuvo el quórum, por lo cual nosotros hemos presentado, en mi calidad de presidente del Consejo Ejecutivo Provincial de Pichincha, la impugnación y la apelación a estas malhadadas e irregulares elecciones internas de Izquierda Democrática. Algo que lo niega otro sector del propio partido. Este proceso, que contó con la veeduría legal, se llevó a cabo con la presencia de 20 integrantes del Consejo Ejecutivo Nacional. Lo que está pasando realmente nos duele y nos motiva realmente a pedir, a exigir al presidente Enrique Chávez, presidente encargado, a que entregue de manera inmediata las claves para que las provincias y las circunscripciones procedan a la inscripción. Se anuncian acciones legales en caso de que se impida la inscripción de candidatos. Una parte de Izquierda Democrática resolvió dar su apoyo a Otto Sonnenhösner para la presidencia de la República. En las que garanticemos la menor dispersión del voto. En lo que respecta a asambleístas, se quedó en ir con lista propia, en alianza con los movimientos que respaldan a Otto. Pero hay quienes no están de acuerdo y prefieren no presentarse en estas elecciones y apostar todo al 2025. Del ser el caso de que no se pueda culminar con todos los procesos de inscripciones y que se cumpla con un verdadero proceso democrático de elecciones internas en nuestra organización política, es preferible ir sin candidatos y no presentarnos en esta contienda electoral. Informó Valeria Navarro. Sin duda, uno de los temas centrales que constará en la propuesta de campaña de los binomios presidenciales es la actividad petrolera y minera, aún más cuando de por medio está la consulta popular sobre la actividad petrolera en el Yasuní. De a poco los presidenciables empiezan a revelar cómo se manejarían de llegar a Carondelet, aún más cuando en las elecciones anticipadas de presidente, vicepresidente como asambleístas existe una consulta popular sobre la actividad petrolera en el Yasuní, Amazonía ecuatoriana. Que hay que evitar demandas del Estado ecuatoriano, si es que se incumplen esos contratos, que hay que evitar poner en riesgo la dolarización.
quitando un presupuesto de alrededor de $1.500 millones en ingresos. Aquí hablamos de no más extracción en el Yasuní, pero hablarle con franqueza a los ecuatorianos, que si se vota sí en esa consulta, la vamos a tener más difícil, porque tenemos que no solamente proteger la dolarización, tenemos que proteger el subsidio a los combustibles. Al parecer, Fernando Villavicencio va por la misma línea de Javier Hervás. A recuperar la soberanía económica sobre la renta petrolera de los más importantes campos de propiedad de Petroecuador. Este gobierno no va a romper ningún contrato, pero va a renegociar esos contratos. Que sepa la prensa y el país que los 21 campos petroleros, que son el corazón de la economía de este país, el Ecuador paga hasta $40 por cada barril de petróleo. Es decir, el costo más alto de todo el mundo. Esto no lo podemos permitir. O bajan las tarifas o se van del país. Yacu Pérez, sin profundizar, destacando que la actividad petrolera aparentemente no estará entre sus planes. Llamamos a la reconciliación de nosotros con la madre naturaleza. Tantos ríos contaminados, tanta tragedia que vemos en Esmeraldas y en Choni y en todo el país. Se viene la hora del despertar y de reconciliar también con los ecuatorianos. Propuestas que con el pasar de los días se irán consolidando, informó Héctor Romero. Y durante la audiencia preparatoria de juicio contra el exasambleísta Peter Calo, la Fiscalía presentó 32 elementos de convicción que permitieron que el exlegislador sea llamado a juicio por su presunta participación en el delito de violación. El pasado 26 de abril, Calo fue detenido por personal policial en flagrancia. Los uniformados llegaron al sitio tras una llamada telefónica de una mujer que se encontraba con él dentro de un hostal. Y un laboratorio ecuatoriano está impedido de producir, comercializar y distribuir medicinas. Desde el ARCSA justificaron esta prohibición por incumplimiento de buenas prácticas de manufactura. Se trata de la empresa Ginsberg Ecuador S.A., la que no puede producir, distribuir ni comercializar ningún tipo de medicamentos, ya que todos sus registros sanitarios fueron suspendidos por el ARCSA. Es un informe muy amplio, pero básicamente es no cumplir con estándares de calidad, calibraciones y mucha parte documental. Es decir, que los fármacos elaborados por el mencionado laboratorio están prohibidos. El 8 de junio se suspenden todos los registros sanitarios. El total de registros sanitarios otorgados para ese establecimiento son de 742 registros. Desde la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria hacen un llamado. En el caso de detectar medicamentos fabricados por ese laboratorio, se solicita reportarlo inmediatamente a través de la aplicación ARCSA Móvil. También tenemos nuestro sistema de farmacovigilancia, el cual es manejado por todos los establecimientos farmacéuticos y de salud. Informó Marilyn Jaramillo. Simplemente hay que sacarlos de circulación, ¿no? El fentanilo es una de las drogas más fuertes, amigos, y peligrosas en todo el mundo. En Estados Unidos se calcula que 200 personas mueren a diario por sobredosis de este químico. Expertos creen que en Ecuador podría estar en riesgo ante la llegada de esta sustancia. ¿Qué hacer? ¿Qué protocolos de salud pública implementar? Enseguida le contamos. En Estados Unidos hay zonas inundadas por consumidores de fentanilo, una droga 50 veces más potente y adictiva que la heroína. En California y Filadelfia, estos barrios son conocidos como áreas zombie, pues allí habitan los adictos quienes en veredas o bancas públicas se debaten entre la vida y la muerte. Fui a unas fotografías en Los Ángeles. Gente pues como zombie parada ahí, es gente que está consumiendo fentanilo. Algunos componentes del fentanilo son usados como parte de tratamientos médicos. Por ello, varios salubristas exhortan a las autoridades a verificar la autenticidad de las recetas. El Ministerio de Salud tiene que regular contundentemente este tipo de medicamento que tiene que ser manejado en esos términos como un medicamento para procesos médicos. En Estados Unidos, el fentanilo mata a 200 personas por día. Expertos señalan que si esta sustancia ingresa a Ecuador, podría generar graves afectaciones en el sistema de salud.
puede resultar en situaciones fatales, así que aquí no ha lugar a que se quede un medicamento de ese tipo a libre albedrío. Expertos aseguran que esta peligrosa droga ya circula en América Latina. Por ello, instan al Estado ecuatoriano a implementar rigurosos controles para evitar su distribución en el país. El fentanilo está comenzando ya a cobrar una importancia suprema en las organizaciones delictivas. En Ecuador hay uno de los componentes de fentanilo que es de libre consumo, que es de libre venta. Entonces, y me imagino que eso está saliendo, pero en cantidades asombrosas. También se recomienda al Estado trabajar en conjunto con los gobiernos de otras naciones para rastrear el origen y los puntos de distribución de fentanilo. Informó Álvaro Terán. 7:20, amigos, estamos de regreso. Les contamos que atacaron con explosivo una unidad policial ubicada en el noroeste de Guayaquil. Las autoridades de ese distrito informaron que se trata de una venganza por los últimos operativos realizados en ese sector. Por segunda ocasión en 7 meses, los delincuentes vuelven a atacar esta unidad de policía comunitaria que está ubicada en el bloque 22 de Flor de Bastión. Ocurrió a las 3 de la mañana de este lunes, mientras en las instalaciones se encontraban varios uniformados. Es un ciudadano que avanza en una motocicleta y arroja un taco de dinamita. Ventajosamente, el policía, al momento en que está haciendo su ronda dentro del UPC, se percata de que el ciudadano estaba en actitud sospechosa y él logra botar hacia la pared del UPC. Él pretendía ingresar el explosivo al interior del UPC. El estallido provocó daños en ventanales y derribó los muros improvisados con los que la policía se venía protegiendo desde el 1 de noviembre del 2022. En esa fecha, al menos 10 UPC situadas en Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo fueron blanco de atentados, dejando como saldo 5 policías fallecidos. En este último hecho, afortunadamente, los uniformados resultaron ilesos. El teniente coronel Roberto Santamaría, jefe del distrito Nueva Prosperina, asegura que se trató de una venganza por los últimos resultados obtenidos. Justamente son retaliaciones de los operativos que hemos realizado en estos 2 últimos días. Pretenden amilanarnos justamente con este tipo de acciones. Además, menciona que vienen recibiendo amenazas por parte de una organización delictiva que busca apoderarse de la zona. Escucha bien, sigue metiéndote con la gente de la entrada de la 8, así como ubicamos tu número de teléfono, también podemos ubicar tu domicilio y van a pagar las consecuencias tu familia. ¿Qué tipo de amenazas están recibiendo? De que abandonemos los sectores, de que no intervengamos los lugares donde estamos trabajando, de que nos retiremos de ciertas áreas comerciales para ellos poder extorsionar. Todas estas cosas que estamos pasando en estos momentos lo que nos hace es más fuerte. Por ello, a partir de la próxima semana, al distrito Nueva Prosperina, que abarca gran parte del noroeste de Guayaquil, se incorporarán 200 uniformados más, sumando un total de 800 efectivos para combatir al AMPA, informó Jorge Salazar. Fuerza de la Policía Nacional. Y ahí, en ese distrito, en Nueva Prosperina, se convierte en el sitio donde las bandas criminales arrojan restos humanos. En esta ocasión se encontraron extremidades de un ciudadano no identificado. Fue en horas de la madrugada de este lunes cuando una de las patrullas que cumplía con la ronda de rutina se encontró con las extremidades sobre la parte superior de este puente que cruza sobre un canal de aguas. En esa zona donde limitan las cooperativas 31 de octubre y Reinaldo Quiñones 2. 3 piezas anatómicas, las cuales corresponden a una cabeza y 2 extremidades superiores. Para muchos habitantes de los alrededores fue un motivo de temor la presencia de aquella impactante imagen muy cerca a sus domicilios.
Se ha dañado el sector, no era así antes, puedo decirlo, no era así. Ya llevo muchos años viviendo acá y ahora último se están viendo cosas que no se veían antes. No existen en las extremidades alguna característica, ya sea como un tatuaje o un anillo o alguna manilla que se le pueda identificar o los familiares puedan dar razón de reconocer a esta persona. Sin embargo, existen quienes también expresaron su malestar porque al distrito Nueva Prosperina lo están convirtiendo en tierra de nadie, donde cada semana se escuchan nuevos casos de cuerpos desmembrados y arrojados en aquellas zonas. De hecho, nuestra cámara ha logrado registrar varios casos en los últimos 30 días en ese distrito del noroeste de Guayaquil. Es que ya fue el domingo pasado, ¿verdad? 5 man. Estaban descuartizados allá por la casa. Allá fueron los militares, van a recoger el cuerpo. ¿En qué sector fue? Allá en la Trinidad. El viernes 26 de mayo, por ejemplo, hubo 2 cuerpos desmembrados. El sábado 27 y el domingo 28 continuó este tipo de hallazgos. Una vez más se repitió la historia para el martes 30 de mayo y el jueves 1 de junio. En esta ocasión estaban divididos en varias partes y arrojados en sitios diferentes. Curiosamente, en la mayoría de estos crímenes se encuentran panfletos con mensajes escritos por presuntos miembros de organizaciones delictivas en contra de las bandas rivales. Informó José Morales. Una mujer fue asesinada en el velorio de su amigo. El hecho se registró en el cantón Palestina, en la provincia del Guayas. La víctima tenía tan solo 32 años de edad. Estaba muy triste por el deceso de su amigo, Juan José Guilindro Ruiz, quien fue asesinado el domingo, por lo que acudió a su velorio, sin imaginar que a ella también le seguía la muerte. De pronto llegaron 3 ciudadanos a bordo de una motocicleta, los mismos que abrieron fuego en contra de la persona. La víctima es Angélica Noemí Moncada Bravo, de 32 años de edad. Ella no tenía antecedentes penales, según información policial. Se desconoce todavía los motivos, ya están las unidades especializadas aquí en el distrito para recabar indicios, recabar datos y proceder a las investigaciones pertinentes. Los familiares del Oxisa no proporcionaron información a las autoridades que pueda ayudar a esclarecer el crimen. El sonar de los disparos hicieron que todos los asistentes al velorio huyeran. Sin embargo, se habría registrado un herido. Hay una persona que avanzó herida hasta el hospital de Daule como víctima colateral del suceso que se dio aquí en el Cantón Palestina. En lo que va del año, en el Cantón Palestina se han registrado 4 muertes violentas, informó Maite Morán. En el sector de Tumbaco, 2 personas fueron retenidas por su presunta implicación en el microtráfico de drogas. Parte del alucinógeno fue decomisado y encontrado en el interior de una televisión de vieja data. Pensaron que iban a ver en 3D, quién sabe, ¿no? Veamos. Cuando los agentes motorizados patrullaban por el sector de la Villa Vega, se percataron de la presencia de un ciudadano que al ver a los uniformados intentó esconderse en un domicilio. Los policías lograron atraparlo antes que ingrese al inmueble, pero lanzó una funda que cayó en el patio. Donde visualizamos a un ciudadano en actitud inusual, el mismo que arroja una mochila color negra al interior de su domicilio. Al revisar la funda plástica encontraron cerca de 90 gramos de cocaína. Presumen que el detenido estaba dedicado al microexpendio de sustancias sujetas a fiscalización. También se encontró un fragmento, se puede decir, de una emulsión explosiva de alto alcance, la cual se ingresó también con la debida cadena de custodia este indicio al centro de acopio. Aprovechando la flagrancia, ingresaron a la casa en la que intentó refugiarse el sospechoso y encontraron a una extranjera que al ver a los uniformados se puso nerviosa, actitud que alertó que escondía algo. Tras una revisión minuciosa encontraron en un televisor de los antiguos un paquete con pasta base de cocaína. Todos conocemos que por el microtráfico es la causa tanto de los delitos que se suscitan en este distrito. La pareja tenía el televisor no para ver su programa favorito, sino para esconder 1,3 kg de alucinógeno. El ingenio para esconder la droga esta vez no sirvió. El olor les jugó una mala pasada. El aparato en desuso era puro caparazón. Se deja fuera de circulación aproximadamente 1.300 dosis que iban a ser ya circuladas dentro del distrito Tumbaco. Los sospechosos, que aparentemente tenían una relación sentimental, seguramente se juraron amor eterno hasta que la cárcel los separe.
En Quito informó Iván Casamen. Varios paquetes de droga fueron decomisados cuando eran trasladados hasta un domicilio en el norte de Guayaquil. Una persona fue detenida para investigaciones. Se trató del operativo antidrogas denominado Centinela 1, en donde el objetivo de las autoridades de seguridad era seguir un taxi específico, el cual parecía un vehículo normal. Sin embargo, el mismo estaba muy bien acoplado. Había evidencia la cual fue incautada. A bordo de un vehículo tipo taxi de color amarillo se encontraba trasladando una considerable cantidad de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Al hablar de estas sustancias nos referimos a 100 paquetes de forma rectangular, los mismos que luego de realizar la prueba preliminar de campo PIPH nos dio positivo para cocaína. De ahí que calculaban el peso del alcaloide. Según explicaba la autoridad, la droga tenía un destino, daban los detalles. Un peso bruto aproximado de 109.000 gramos. Este alcaloide estaba siendo transportado hacia una de las urbanizaciones del norte de la ciudad, ubicada sobre la autopista Terminal Pascuales. De este hecho hubo un detenido. Iba a ser almacenado para en días posteriores ser trasladada hacia uno de los puertos de la ciudad y su posterior envío al continente europeo o Norteamérica a través de la modalidad de contaminación de contenedores. Una persona, la cual al momento se encuentra en calidad de aprehendido. Informó Julio César Saona. 7:31 en la mañana, agentes antinarcóticos, amigos del Distrito Metropolitano de Quito, allanaron varios inmuebles en diferentes puntos de la ciudad. Los operativos dejaron 8 detenidos y droga decomisada destinada para el consumo interno. Los agentes antinarcóticos operaron en las últimas 24 horas en el norte y sur de Quito en busca de integrantes de 3 supuestas redes dedicadas al microtráfico de drogas. Los trabajos respondieron a un seguimiento de varias semanas en el combate al microexpendio de alucinógeno. En los allanamientos encontraron decenas de dosis de cocaína y marihuana listas para su distribución, así como implementos que utilizaban para mezclar las sustancias sujetas a fiscalización como balanza, licuadora y recipientes de plástico. En los sectores de San Antonio Bajo, Chilibulo y Chimbacayo, lo que ha permitido la aprehensión de más de 12.200 dosis de alcaloides. Los 3 allanamientos fueron independientes, no tenían relación. La única coincidencia que supuestamente estaban dedicadas al microexpendio de marihuana y cocaína en diferentes sectores del norte y sur de la capital. Por esta causa se aprehendió a 8 ciudadanos dedicados a esta actividad ilícita, quienes fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para que sean juzgados de acuerdo con la ley ecuatoriana. Entre los detenidos, varios de ellos eran reincidentes en el supuesto delito de microtráfico. Para la policía, muchos de los sospechosos han hecho de la actividad ilegal su modus vivendi. En Quito informó Iván Casamen. Tras el anuncio de que el fenómeno del Niño pronto llegaría, la prefectura del Guayas mantiene reuniones y plantea estrategias para evitar que el sector agrónomo sea afectado con las futuras lluvias. En reunión con el sector agrónomo, la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, daba detalles de lo que esta entidad hará frente a lo que será el fenómeno del Niño, situación climática que se prevé aparezca durante el segundo semestre del 2023. Primero habló de tener los recursos necesarios para poder enfrentarlo. Bueno, hemos hecho un levantamiento de, por supuesto, de líneas de crédito que tienen algunos organismos internacionales, entre estos BID, CAF. Yo la semana pasada me he reunido con la CAF identificando fuentes de financiamiento, no solamente para temas del fenómeno del Niño, sino para los grandes programas que tiene la prefectura. Y lo que estamos haciendo es levantando todos los planes de riesgos, por un lado, estar abastecidos. De ahí, medidas para contrarrestar los daños que pueda ocasionar. La prefecta hizo una acotación respecto a los puentes que conectan a la provincia. Que al menos muchos de los puentes del eje principal y estratégico de la provincia estarían por irse, se podrían caer. Y eso nos va a demandar que tengamos puentes Bailey inmediatamente para poder, digamos, inmediatamente poner operativa la vía. Y es que con el pasar de los días se definirán más estrategias para continuar con la espera del Niño.
e invitar a los ciudadanos, no botemos la basura en la calle, tapa nuestras alcantarillas y nos inundamos. Comencemos por ahí, seamos corresponsables también con las autoridades. Informó Julio César Saona. Y lo que dice ahí la prefecta tiene toda la razón. Preocupación 50 por 50 a no le votar, a estar pendientes la basura en su sitio allá en Guayas. Existe preocupación en los mercados de Guayaquil también ante un supuesto desabastecimiento e incremento del precio del arroz. Las autoridades anunciaron controles en toda la provincia. De su parte, los agricultores mencionan que están registrando grandes pérdidas por sembríos. Las últimas lluvias de estas semanas sería una de las causas. El tema no solo preocupó este lunes a los ciudadanos que estaban haciendo las compras en diferentes mercados de Guayaquil, donde muchos ya hablaban del incremento del precio de la libra o quintal de arroz, lo que llevó a una reunión en la gobernación de Guayas entre el intendente de policía y los comisarios de todos los cantones para intensificar los controles y evitar la especulación o acaparamiento del producto de primera necesidad. Ha habido bastantes denuncias, principalmente sobre alzas de precio en arroz y en mariscos, que se acuda a apiladoras, a mercados y demás para poder revisar ante todas las instituciones y que se manejen los precios que tengan que existir. Por otro lado, quienes integran el gremio de agricultores en el Cantón Daule también mantuvieron una reunión para analizar el problema y tienen sus respuestas ante la subida de los precios y lo que pasa en el campo. Yo tengo 10 hectáreas y se puede imaginar que yo trabaje solo 4 hectáreas porque el resto está inundado, está bajo agua. Lo que creo que sí, algunos están cerrando porque están guardando ese arroz para quizás venderlo más caro más después. Porque así se ve que hay arroz, sí hay todavía un poquito de arroz como para el mercado. De su parte, la Cámara de Agricultura de la segunda zona también se pronunció. La mejor manera de controlar el precio es fomentando la siembra de arroz, porque intentar hacer controles en los centros de distribución ya es mucho más complicado porque es una dinámica de mercado. Es así como las últimas lluvias a poco están haciendo sentir los estragos, esta vez en el sector arrocero, que al final los consumidores son los que sienten el golpe en el bolsillo a la hora de preparar el almuerzo o la merienda, informó Charlie Pisa.